los unos con los otros. Como ustedes conocen por los acontecimientos que se han presentado en nuestro país, por la declaratoria de cuarentena y la prohibición de poder reunirnos, es que no podemos estar congregados en la iglesia en esta mañana. Sin embargo, todos sabemos que hoy, domingo, es el día del Señor. De tal manera, hermanos, que no podemos quedar sin reunirnos, sin congregarnos, aunque sea en familia, en la casa. Pero también tampoco podemos quedar sin poder compartir las enseñanzas de la palabra del Señor. Por eso hemos procurado, hemos hecho un esfuerzo para tratar de llegar a ustedes a través de este medio. Por eso, hermanos, quisiéramos en esta mañana compartir con ustedes lo que hasta ahora hemos estado estudiando, muy especialmente la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 12 y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 12 y vamos a leer del versículo 5 hasta el versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a orar, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de ti, Señor, en esta mañana. Un día que no es habitual para nosotros porque, Señor, tú has establecido para que cada primer día de la semana podamos acudir todos a tu casa de oración para alabarte y glorificarte, para rendirte todo nuestro culto, pero también, Señor, para conocerte y aprender mucho más acerca de ti mediante tu palabra. En esta mañana nos dirigimos a ti y a nuestros hermanos a través de este medio. Y no solo a nuestros hermanos, sino también a todos quienes están viendo y escuchando este medio. Señor, queremos rogarte que tú nos guíes y que obres, Señor, a través de tu Espíritu Santo, de tal manera, Señor, que esta porción de tu palabra sea de edificación, sea un desafío para nuestras vidas, sea, Señor, para aplicar cada día en nuestra vida cristiana. Señor, dejamos en tus manos este tiempo, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, como
Ustedes recuerdan, el autor de esta carta, empezando en el capítulo 12, nos exhortaba a correr la vida cristiana, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A través de esta porción que ahora vamos a tocar, el autor está tratando de animar a los creyentes hebreos a no desfallecer bajo las aflicciones, sino ver en ellas la mano amorosa de Dios que mediante toda clase de dificultades nos aplica la disciplina que más nos conviene. Estos versículos se refieren muy especialmente a los tiempos de sufrimiento, pero también como una disciplina que Dios permite en la vida de cada uno de los creyentes. Prácticamente es una exhortación a continuar y perseverar en nuestra fe. El trasfondo de estos versículos se encuentra en Deuteronomio capítulo 8, donde Moisés, el líder que condujo al pueblo de Israel, estaba recordando cómo Dios disciplinaba a su pueblo amorosamente durante 40 años en el desierto. Dios, por una parte, les guiaba, les conducía por el camino que ellos tenían que transitar, pero por otra parte también los disciplinaba cuando era necesario. En esta mañana, este tema hemos titulado La disciplina como un estímulo para la fe. Y en esta primera parte, del versículo 5 al 8, vamos a ver la disciplina de la fe. El autor de esta carta estaba amonestando a los creyentes hebreos en aquel tiempo, haciendo referencia o haciendo memoria del pasaje que se encuentra en Proverbios. Vamos a buscar Proverbios, el capítulo 3, los versículos 11 y 12. Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama disciplina, como el padre al hijo a quien quiere. Este pasaje fue tomado en cuenta por el autor de esta carta en el pasaje que hemos leído en Hebreos el capítulo 12, en los versículos 5 y 6, que voy a volver a repetir. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. En estos versículos, el autor nos estaba queriendo mostrar, al comparar con Proverbios el capítulo 3, versículos 11 y 12, ¿no?, cómo los creyentes debían tomar estas palabras tan sabias que el pueblo ya conocía, pero que ahora el autor dice que parece que ustedes ya se han olvidado. Realmente todos quienes recuerdan estas palabras, pues está diciendo que cada hombre, cada persona, cuando pasa o está en medio de problemas y dificultades, entonces él recordará estas palabras tan sabias y podrá tener una perspectiva mucho más apropiada de la vida cristiana.
Estas palabras nos recuerdan a un hombre verdaderamente sabio. Cuando atraviesa por pruebas muy duras, las acepta como un método, como un medio que Dios utiliza para entrenar y disciplinar a sus hijos. Que además tenemos que decir, como el autor de esta carta decía, es una señal de que realmente aquellos que son disciplinados y soportan son verdaderamente hijos amados de Dios. Un padre tendrá mucho cuidado y paciencia en la educación de su hijo, porque él quiere que ese hijo sea formado como un digno heredero, por lo que la disciplina en momentos tendrá que ser muy riguroso. Pero eso solo y únicamente se hace con los hijos legítimos. En cambio, no es lo mismo con los hijos que son ilegítimos o lo que el autor los trata como bastardos. Este ejemplo, o podemos recordar como el ejemplo acerca de la vida de Abraham. Dios que había prometido un hijo en su vejez, aun a pesar de la esterilidad de su esposa, pues no teniendo paciencia, la esposa de Abraham, Sara, le entrega a su sierva para que él tuviera hijo. Cuando él nació le puso el nombre de Ismael. A ese hijo lo podemos considerar como el hijo ilegítimo. Pero Dios no quería levantar su pueblo a través de este hijo, sino a través del hijo de la promesa, es decir, a través del hijo legítimo. Por eso, Dios escogió o dio más bien a Isaac como su hijo de la promesa, de quien vino la descendencia y se levantó el pueblo de Israel. De la misma manera también ahora Dios estaba diciendo a sus hijos, ¿no? Es necesario que los hijos reciban la disciplina. Esa disciplina que viene de diferentes maneras, como solo y únicamente Dios puede realizarlo. Y cuando Dios lo realiza, no lo hace porque a Él se le parece en algún momento, sino más bien Él lo hace porque esa disciplina es la que nos conviene, la que nos ayuda y nos guía en nuestra vida espiritual y hace que nosotros podamos ser reconocidos y tal vez podemos decir ratificados como verdaderos hijos de Dios. Por eso, todos los que realmente son verdaderos hijos de Dios deben ser disciplinados. Aún ese ejemplo nosotros podemos tomar de nuestro Señor Jesucristo, que en la misma carta de Hebreos, en el capítulo 5 y en el versículo 8 nos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nos dice que nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, tuvo que padecer y de esta manera Él aprendió a ser obediente. Él fue reconocido como el verdadero Hijo de Dios por sus padecimientos, por sus sufrimientos. De la misma manera también nosotros, siendo hijos de Dios,
necesitamos ser disciplinados. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver los resultados de una fe disciplinada. Esto podemos ver en los versículos 9 y 10, que dice de la siguiente manera: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El autor de esta carta utiliza una analogía con la disciplina que dan los padres humanos. Y nos dice que nuestros padres, pues, nos disciplinaban y los respetaban. Y es así. Todo hijo que está dispuesto para ser un hijo obediente, pues está dispuesto también para ser disciplinado por su padre. Que aunque la disciplina en algún momento pareciera que no corresponde o está más bien equivocado o exagerado, y sin embargo nosotros como hijos siempre respetábamos a nuestros padres. Y el autor nos dice, si eso es lo que nosotros hacíamos con nuestros padres cuando nos disciplinaban, entonces, ¿cómo no podemos nosotros mucho mejor obedecer a Dios, quien nos da una disciplina correcta, verdadera? Si realmente nosotros consideramos a nuestro Padre Dios, pues entonces tendríamos que aceptar esa disciplina, no de una manera forzada, obligada, sino más bien voluntariamente. Nuestros padres, como hemos dicho, pueden estar equivocados en la disciplina, pero nuestro Padre Celestial, que es perfecto, que es sabio y amoroso, nunca impondrá una disciplina que no sea para nuestro bien. En Él nosotros podemos depositar toda nuestra confianza, porque Él solo busca y espera nuestro bien. Al final, esta disciplina que nos dan los padres o nuestros padres humanos, tal vez no tienen un fin, un propósito, un objetivo que quisieran ellos lograr con nosotros. Y sin embargo, cuando Dios nos disciplina, tiene un fin supremo, y es el que nosotros participemos de su santidad. Hermanos, nosotros sabemos que cuando o en el día en que realmente nosotros hemos nacido de nuevo en nuestro Señor Jesucristo, pues hemos sido justificados de nuestros pecados y hemos sido declarados santos delante de Dios. Es solo esa santidad que nos dio nuestro Señor Jesucristo ha permitido que nosotros podamos tener una comunión y una relación con nuestro Dios. Podemos tener una entrada directa a la presencia y al trono de Dios. Esta disciplina que Dios nos da, ahora dice, es para que participemos de su santidad. Sabemos, hermanos, que en esta tierra no vamos a alcanzar la santidad perfecta, pero sabemos que es un proceso en el que cada uno estamos
y Dios es el que nos está conduciendo y nos está llevando hacia esta santidad, hacia la completa santidad cuando llegue aquel momento cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva otra vez. Pero en este tiempo, mientras transcurra nuestra vida cristiana, Dios de una y otra manera nos está conduciendo hacia la perfección, hacia la santidad. No somos nosotros los buenos, los que según nuestra capacidad o nuestro entendimiento podemos conseguir la santidad, sino es Dios quien lo hace. Y Él lo hace a su manera, a través de la disciplina. Esa disciplina nosotros podemos ver que Dios tiene que hacerlo muchas veces a través de dificultades en nuestra vida, a través de sufrimientos que muchas veces tenemos que padecer o a través de diferentes otras situaciones. Y así ha sido la vida cristiana. Podemos ver, por ejemplo, en Hechos el capítulo 14, el versículo 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol Pablo estaba exhortando, dice, a los creyentes, a los discípulos, que ellos permanecieran y perseveraran en su fe, animándoles y diciéndoles que a través de diferentes sufrimientos o padecimientos es necesario que entremos en el reino de los cielos. Y esto es lo que Dios hace con cada uno de nosotros, a través de la disciplina que Él nos da. Ciertamente, en el tercer punto podemos ver que la disciplina en el momento no es causa de gozo. Vamos a volver a leer ese versículo en el capítulo 2, el versículo 11 de Hebreos. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ciertamente, ningún castigo es agradable en el momento, más aún podemos decir que es sumamente doloroso. Pero si aprendemos nosotros acerca de la disciplina que proviene de Dios, entonces entenderemos y habrá paz y gozo en nuestros corazones. A través de la palabra del Señor nosotros podemos ver cómo la palabra del Señor nos enseña y nos muestra que en diferentes ocasiones y en diferentes situaciones, pues tenemos que pasar por estas persecuciones o estos sufrimientos. Así podemos ver, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Mateo, el capítulo 5, Mateo capítulo 5, el versículo 10 hasta el 12 dice así, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos estaba diciendo que cuando nosotros confrontamos sufrimientos o padecemos o somos perseguidos por causa del Evangelio, dice el Señor Jesucristo, siéntanse dichosos y felices. Y realmente, hermanos, aquel que ha experimentado el ser un verdadero hijo de Dios y entiende la disciplina que proviene del Señor, está dispuesto para sobrellevar, soportar con gozo y con alegría. Porque eso es provechoso, porque eso tiene bendición, no solamente en esta vida, sino mucho más en la presencia del Señor. Podemos también decir lo mismo del apóstol Pablo cuando decía a los hermanos en Tesalónica. Vamos a buscar en Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 1 y el versículo 4 dice así: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Realmente el apóstol Pablo estaba admirado por los hermanos en Tesalónica, que aun a pesar de haber conocido al Señor muy poco tiempo, ellos entendieron exactamente el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y estaban dispuestos para soportar y sobrellevar las persecuciones, los sufrimientos por los que ellos estaban atravesando en su vida cristiana. Y aquello realmente había sido tan notorio que no solamente los creyentes estaban enterados, sino también la misma gente, y no solo en aquel lugar de Tesalónica, sino también en toda la región. Y era el testimonio del apóstol Pablo en todas partes, la vida de los creyentes en Tesalónica. Realmente podemos decir, hermanos, el que acepta la disciplina de la mano de Dios nunca estará enojado ni se portará rebelde, más aún, por el contrario, estará dispuesto para aceptarla. Pero también podemos decir, aquel que realmente la acepta de corazón, la disciplina que proviene de Dios, se constituye en un terreno fértil para el cultivo de una vida recta. Es decir, Dios moldea nuestro carácter y nuestra vida a través justamente de las disciplinas. Esa disciplina que a veces tiene que venir por los sufrimientos, por las pruebas que muchas veces son tan duras, pero que nos ayuda, hermanos, en nuestra vida cristiana, a vivir dignamente delante del Señor, según la voluntad de Dios. Esto es lo que dice el autor de esta carta al final, en el versículo 11, lo que significa el fruto apacible. Hermanos, los verdaderos creyentes tenemos que reconocer que solo y únicamente podemos obedecer y guardar la palabra del Señor cuando somos quebrantados por Dios. Vamos a terminar leyendo en el Salmo 119,
Salmo 119, el versículo 67, dice así: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. El salmista decía aquí, antes, cuando yo todavía no había sido humillado, estaba descarriado. Y ciertamente andábamos por nuestra cuenta, a nuestra manera. Pero dice, cuando realmente, el salmista dice, cuando realmente él aprendió, o más bien fue humillado, dice, ahora guardo tu palabra. Solamente cuando nosotros hemos sido quebrantados y humillados, podemos guardar la palabra del Señor. Leamos también el versículo 71, dice, tus manos me hicieron y me formaron, disculpen hermanos, el versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Está diciendo realmente la disciplina. Ha sido bueno porque he sido humillado para aprender y conocer tus estatutos, tu palabra. Solo y únicamente Dios trabaja y obra en la vida de cada uno de nosotros a través de la disciplina, a través del quebrantamiento, a través de la humillación. Hermanos, si realmente nosotros somos verdaderos hijos del Señor, debemos estar dispuestos para aceptar la disciplina que proviene de Dios. Porque hemos podido ver, hermanos, en Proverbios, el capítulo 3 y el versículo 11 y 12, que fue también tomado en cuenta por el autor de esta carta, en los versículos 5 y 6, que dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor nos ama a cada uno de nosotros, pero el Señor también que cada uno de nosotros seamos obedientes, que podamos conducirnos conforme a la palabra del Señor. Hermanos, esto que en esta mañana hemos podido ver también nos ayude a entender lo que está pasando en este tiempo, no solamente aquí en medio de nosotros, en nuestro país, sino también en el mundo entero. Esta es una forma como Dios se manifiesta y quiere mostrar a los hombres que sobre todas las cosas hay un Dios supremo, un Dios soberano que está por encima de todas las cosas. Los hombres muchas veces no podemos entender y solo buscamos soluciones humanas sin darnos cuenta y sin reconocer que la solución para todas nuestras necesidades, problemas, enfermedades está en Dios. Que el Señor nos bendiga. Gracias. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos a ti, Señor, en esta mañana, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas y nos dices que tanto nos amas, Señor, a cada uno de nosotros, porque somos tus hijos. Y como tus hijos, Señor, pues, como un buen padre, tú quieres, Señor, que podamos ser hijos
obedientes, hijos dispuestos para andar, Señor, conforme a tu palabra. Y muchas veces, Señor, cuando nosotros no entendemos o cuando nosotros queremos andar de acuerdo a nuestra conveniencia, de acuerdo a nuestros pensamientos, entonces, Señor, tú necesitas aplicar disciplina con nosotros. Y la disciplina que nos da, Señor, no es solo y únicamente para que podamos sufrir o seamos torturados, sino es, como dice tu palabra, para moldear nuestro carácter, nuestra vida cristiana, para que realmente, Señor, participemos de tu santidad, para que seamos dignos hijos tuyos, Señor. Señor, que tú nos ayudes a entender y saber, Señor, que toda nuestra vida está en tus manos y que no hay nada, Señor, que se escape de ti. Tú las conoces todas. ¿Y qué otra cosa, Señor, podemos pedir de ti? Si estamos seguros en tus manos. Pase lo que pase, venga lo que tenga. Señor, la seguridad está en ti. Nos rodee las diferentes circunstancias de inseguridad, de incertidumbre. Pero en ti, Señor, podemos tener la paz, la calma. Gracias, Señor. Señor, encomendamos también en este tiempo a todos nuestros hermanos. Y no solo a nuestros hermanos, sino también a todo nuestro pueblo en Bolivia y en el mundo. Señor, si esto tú has permitido este virus que dice que está azotando al mundo, tú lo has hecho, Señor, conforme a tus planes, conforme a tus propósitos. Y no puede haber otra cosa, sino tú quieres, Señor, que los hombres, la humanidad toda, podamos reconocer que sobre todas las cosas hay un Dios real, un Dios vivo y verdadero, un Dios todopoderoso. El Dios que ha creado todas las cosas. El Dios en quien están sujetas todas las cosas. Señor, encomendamos a ti y te pedimos, Señor, que tú obres a través de tu Espíritu Santo para que los hombres, Señor, podamos volvernos a ti, volvernos a tu palabra y reconocer, Señor, que en ti están todas las soluciones. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, a todos quienes han estado escuchando. Encomendamos, Señor, nuestras vidas en tus manos. En el nombre de tu Hijo,